Esto es Sonora Paranormal. Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas Paranormales. Comenzamos. Buenas noches tengan todos ustedes cuando son las 8 en punto. Este sábado, y no me acuerdo la fecha del día de hoy, ¿es qué? 19 de junio del 2021. Mi nombre es Francisco Méndez. Esto es Charlas Paranormales y nosotros somos Sonora Paranormal. En este nuevo episodio llamado Ten cuidado a quien le oras, rezas y pides. El lobo se viste de oveja más seguido de lo que te imaginas. No necesariamente es al quién, sino al qué es lo que está cerca de ti para escuchar. ¿Quién atiende la llamada? De eso se trata. Hoy tenemos algunos puntos por ahí. Ahorita nos estamos terminando de preparar, pero pues ya saben que como siempre ¿cómo se dice? El obsesivo con la puntualidad soy yo. O sea, podemos empezar un poquitito más tarde, ¿no? Pero pues me gusta, nos gusta empezar a tiempo por ustedes que han estado, que están al pendiente de nosotros. Y aunque voy a actualizar la computadora para ver, permítame tantito, así, mire, ya, ok, y ahora ¿cómo le hago aquí? Le hago así, le hago grande, ahí está, y ahorita no nos dan chance para los mensajes, como dice Lilian. Hay que hacerlo, quién sabe cómo, ¿no? Pascua ya está, dice buenas noches. Y a ver, aquí en esta forma, vamos a ver si así nos permite. Ok, perfecto, ya está puesto. Mientras mantenga... ok. Bueno, cosas del Facebook. Estamos con eso, es importante. El título inicial era... estaba basado en una película que acaba de salir, que se las recomiendo que la vean, que se llama Ruega por Nosotros. La película, y como se me había ocurrido ponerle, pues era Ruega por Nosotros la advertencia, ¿no? Por ahí va. El asunto está interesante lo que les vamos a comentar. ¿Por qué? Como dije al principio, ten cuidado a quien oras, rezas y pides, porque el lobo se viste de oveja más seguido de lo que puedas creer. Es muy importante, pues, cuando vamos a pedir el favor de un santo, entre comillas, que esta clase de peticiones o esta clase de oraciones o devociones se hagan en un lugar que sea consagrado para eso. En un lugar que se haya bendecido para eso. ¿Por qué? Porque así se encuentra protegido. Es importante en cualquier religión, vale para cualquier religión. No estoy hablando nomás de cristianos, católicos y ya, no. Vale para cualquier religión. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque te aseguras de que quien acude a tu llamado sea en realidad y sea en verdad a quien tú estás llamando. Se llame como se llame, sea el santo que sea, o el santón, o el profeta, o no sé, como le quieras llamar. Es muy, muy, muy importante siempre no hacerlo en cualquier parte. Que vas y te metes o estás en la calle, San Petersburgo, ayúdame con esto, ¿no? No. ¿Por qué? Porque pues no sabes quién está escuchando. No sabes quién está escuchando. Y muchas veces ese que está escuchando puede responder y no va a tener muy buenas intenciones contigo. Para empezar, ¿cómo empieza? ¿Cómo puede empezar esto? Somos muy fácil, los seres humanos podemos fácilmente ser engañados por seres sobrenaturales. No todos los seres sobrenaturales son buenos, y sí hay muchos seres sobrenaturales que tienden
a engañar al ser humano, sobre todo aquel que tiene una gran necesidad espiritual, una gran necesidad ya sea de aceptación o ya sea de tener un fondo en su espíritu, de tener algo dentro de él. Entonces, sí es muy importante que guardemos ciertas formas, ¿no? Que guardemos ciertas formas, pues para no vernos asaltados por esto, porque sí, puede llegar el momento en el que ya sea los demonios o entidades malignas puedan obrar milagros como está consignado en todas las sagradas escrituras del mundo. Y realmente lo único que está ganándose es tu devoción y no necesariamente pues es algo bueno. ¿Ya mandaste saludos? No, ahora pues Liliana se va a presentar. Hola, mucho gusto. Soy Liliana Guadalupe Valenzuela. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos sus mensajes. Les recuerdo también el celular es 52 66 21 81 40 01. Estamos en Hermosillo, Sonora, para el mundo. ¿De quién era esa frase? Mía. Desde Hermosillo, Sonora, México, para el mundo entero de habla hispana. Así decíamos. Somos Sonora Paranormal. No le entiendo. Primero arriba está, sí. Canek Corrales. Gracias. Rosy Ibarra, buenas noches, saludos, dice. Y Saludos. Yaravidente Saray. Órale. Buenas saludos. noches, saludos desde Colombia. Saludos. Desde Colombia, hermana. Mariby Delgado, buenas noches, queridos amigos. Muy buenas Y noches. no me traje el celular. Estoy dando el celular y no me lo traje. Ok. ¿En qué ibas? ¿En lugares? Sí, no, ¿Sitios? nada más. Nada más estaba dando el inicio, la introducción de qué iba en el ten cuidado a quien oras y a quien rezas, ¿no? Les decía que era muy importante primero tener consagrado un sitio para la oración, un sitio para la devoción, un sitio para el rezo, porque debe de estar protegido, pues. Debe estar protegido. ¿Por qué? Porque donde se manifiesta la luz, no debe de existir oscuridad. Pero donde hay oscuridad en el alma de las personas, los seres que van en busca de esas almas oscuras o de esas almas necesitadas, son los que más fácilmente van a acudir porque son los que están más cerca de ti. Son los que están más cerca. Pero también ¿no? eso de donde gobierna la luz o donde hay luz no hay oscuridad, mejor dicho, ¿no? Mucha gente cree que donde hay seres de luz no hay no hay demonios. Uh-huh. Pero pues también, es un mito. O sea, los demonios realmente son seres de luz, son ángeles caídos, no son como las hormigas voladoras, ¿no? Que cuando caen se les caen las alas. Ni se transforman ni nada, siguieron siendo los mismos. Ese es un gran detalle que por eso también hay muchas personas que más que nada a veces no son peligrosos, sino también se burlan. Hacen que las personas se equivoquen o vayan por otros lados, los van orillando, los van seccionando, los van separando, Sí. los van poco a poco perdiendo. Primero los juntan en grupos de oración muy devotos, estos grupos, sea como sea, como digo, en cualquier religión. Y luego se encargan de eso precisamente. Sí, es que su intención... De ir sembrando la semilla del caos entre ellos, porque siempre dicen, es condición humana, ¿no? Que haya problemas entre humanos. Pero no. Es que el estar separando, pues se va haciendo más débil el grupo, ¿no? Uh-huh. Y ir separando en diferentes ideas, diferentes creencias, diferentes tradiciones, ir poco a poco. Y no estoy hablando de cosas antiguas, estoy hablando de cosas modernas, Uh-huh. grupos modernos en la actualidad que se están formando. Sobre todo este internet ha generado muchos más, Uh-huh. muchísimos y unos bien locos. Totalmente que te quedas con la boca abierta de lo que pueden llegar a ser, de lo que les hacen caso a muchos de estos seres. Es muy difícil a veces darse cuenta, es mejor pues
para llevar un vidente, una persona que tenga cierta, pero es muy difícil. Pero sí hay ciertas características, sí hay, que uno puede decir, acá, hijo, que se te prenda ahí un foco rojo de alarma y te pongas a pensar bien en dónde te estás metiendo. Como dije, a veces no es de cuidado, pero sí, realmente ese grupo puede tener años y años, años y años y siguen igual de perdidos o siguen igual en la misma área. Llegan hasta una frontera, hacia un límite o una línea y de ahí les están dando largas estos seres. Estos seres que pueden estarlos canalizando, pueden estar recibiendo de alguna manera un tipo de información de ellos, pero llegan a cierta línea y ya no les pueden dar más. Nomás les hicieron perder el tiempo. Y pueden ser años de tiempo. Sí. Pero hablabas de lugares que deben de ser... El lugar primero para establecerlo, considero que debes, primero que nada, debe ser íntimo para poder establecer una muy buena conexión, porque no es por ejemplo, si nos ponemos en el caso, nosotros somos católicos, en el caso de los santos, de los santos del catolicismo, no es necesariamente el santo, pero es quien en algún momento dado tú le rezas a fulano de tal, pero muchas veces a un lado de ti está, no sé, un demonio y es el que te responde. O otro tipo de ser o identidad. O sea, sí. Hay, bueno, aquí escribí un poco de esto. Porque me mandar saludos porque se me pierden. Ok, hay en el mundo personas bueno, espíritus de personas que a lo largo del tiempo han estado como en una oscuridad y han estado acumulando odio, han estado acumulando rencor, coraje, deseos de venganza, porque en algún momento en el tiempo, en sus vidas, quizás lo que los llevó a la muerte, fueron torturados, fueron vejados, fueron quemados, fueron humillados, les pasaron tantas y tantas cosas malas y quedó eso sin concluir, ellos no tuvieron un cierre bueno y quedó pendiente y quizás ellos quedaron así como estancados en el imagínatelo, quedan como estancados en el tiempo, perdidos en una oscuridad, en un vacío, en un limbo. Y aparte de esto, están viviendo constantemente en un bucle, constantemente están reviviendo esto. Y sencillamente, ¿qué está pasando? O están llenándose de miedo, más miedo y luego coraje. Luego, pues ya no buscan quién se la hizo, sino quién se las pague, ¿no? Y se convierten, como los dicen muchas veces, lo hemos visto en Oriente, estos espíritus hambrientos, estos espíritus enojados, se convierten en verdaderos demonios, pues en verdaderos asedios para la... Este es el agua. Ok, ve por tu café. Déjame mandar saludos, dijiste sí, me seguiste. Ok, perdón. Bueno, ahorita mandas el saludo. Entonces, imagínense todas las personas que tanto en Europa como en América, o en toda América, a razón, nada más de ese tiempo para acá, a razón de la Inquisición o de las persecuciones religiosas, montones de personas, cuántos miles de personas o millones fueron torturados, fueron quemados, fueron vejados y fueron, no sé, un montón de cosas, y que fueron espíritus que quizás, no digamos que todos, pero sí que muchos de ellos se hayan quedado atorados en el tiempo, que se hayan quedado ahí, y llega un momento que no hayan podido reencarnar, y que llega un momento en el que algo, en una zona, en un lugar, por ejemplo, en la actualidad, detona que se presenten, que los haga así como despertar y que tengan contacto con nosotros, y que de alguna forma también pueden ser guiados por otras entidades para cometer estas maldades. Pueden presentarse con el nombre de, por ejemplo, si tienen la coincidencia de que ese espíritu, por ejemplo, ese señor o ese joven o esa persona, varón, por ejemplo, se ha llamado Pedro,
y que se contacte con alguien más dentro de un lugar en donde después se construyó una capilla, o se construyó una iglesia, o se construyó un santuario, y que le diga a una persona, soy Pedro, una persona metida en su devoción, en su religión, pues ¿qué va a pensar? Pues que es Pedro, el apóstol, el que lo está contactando. Y es muy probable que este espíritu, sobre todo si ya está lleno de rencor y de odio y de tantas cosas, que no lo saque de la duda, sino que al contrario se aproveche y lo manipule, porque se da cuenta de que esta como devoción o esta empatía que le muestra la persona a su recién contactado, lo llena de energía, lo llena de vitalidad. ¿Y a qué los lleva esto? Pues a manipular a las personas. Hay muchas, he visto, lo hemos visto nosotros, que hay muchas congregaciones o hay muchas agrupaciones Se me están pasando. Sí, a lo largo de todo el mundo, que pertenecen a estos grupos, sobre todo que contactan con espíritus y que dicen ser sanadores. Ok. Ya se me pasaron 3, no supe quiénes eran. No, pero... no te puedes devolver. Es que no sé cómo verlos. Sí es cierto. No me pone todo, no sé qué. Necesitamos investigar aquí en el Facebook. Heidi Sánchez, buenas noches, saludos. No sé si era Rosy Barra la que estaba antes de Heidi Sánchez. Saludo. José de Jesús Leiva. Saludos, ¿cómo están? De aquí de Nogalitos. Creo que Yuli. Saludos. Yuli también. Yuli había mandado saludos. Juliana Castro desde Saltillo, Coahuila. Órale. Y Rodrigo Rodríguez Peralta, saludos, buenas noches. Y Jesús Ramón Huitimea, muchas gracias. Saludos, Fuerte abrazo, Jesús. Heidi, nuestra técnica remota, muy remota, desde Minnesota. ¿En qué estabas? No sé. Ok. Y no te va a sacar no te va a sacar del error, sino que como se llena de energía con esto, se alimenta de tus emociones, pues dice, pues qué buena onda, ¿no? Y máximo, si te habla bonito, y porque esto es muy fácil, para un espíritu seguir con este engaño puede ser muy bonito. Nada más con que use las palabras, mi hijito muy querido, o si se hace llamar, por ejemplo, digo Pedro, que te diga hijo mío, que utilice ciertas palabras más que clave, nada, rápidamente la persona se puede convencer, ¿no? Muchos de los seres saben cómo hablarle a las personas. Sí. Saben cómo las van a convencer. A lo mejor la persona cree que lo va a hacer tonto, pero no, o sea, son seres muy inteligentes, muy antiguos y cuya práctica la tienen realizando por miles de años. Uh-huh. Son seres, no todos son los que se les dice comúnmente demonios, hay otras entidades dimensionales, que hay otras entidades que también son como mascotas, son tipo como cruzados con ciertos animales, y son más pequeños, esos son más traviesos, crean ciertas... no son muy peligrosos, pero son muy enfadosos porque pueden crear incomodidades o te pueden estar generando algún sentimiento nada más, alguna emoción, sobre todo muy ligados a veces con muchos de estos seres se ligan a la depresión, se ligan a los sentimientos también de culpa. Y ahí los tienen haciendo que sigan rezando, que sigan yendo, que sigan haciendo las mismas actividades. Saben cómo irlos convenciendo. Y sobre todo que es muy importante que sepamos que el ser humano tiene una gran imaginación y que el crearle una pequeña ilusión es nada más cuestión de un tris, y el resto lo hace la mente de las personas. El resto lo hace nuestra mente. Nosotros nos empezamos a imaginar que se trata de un ser divino. Pero no necesariamente. Los seres que a veces se manifiestan y dicen ser, por ejemplo, arcángeles, dicen que es el arcángel Gabriel o cualquiera de ellos, y más que, los arcángeles.
vienen siendo ángeles demasiado poderosos. Son ángeles, su manifestación, su configuración física, se puede decir, es gigante, es enorme, es más grande que el planeta. Y es muy difícil que tanta energía y esa clase de entidad se puedan meter en un cuerpo humano. Sobre todo una persona que no ha tenido una línea. Dijeras tú que es un monje que tiene años allá practicando alguna técnica y todos los días practica energía, etcétera, que puede controlar cierta cantidad de entidad poderosa, pues todavía, ¿no? O sea, un poco más, pero, o sea, no es muy difícil. No puede ser, y más cuando se dicen ser Jesús o María que está dentro de la persona. Una cosa es que lo escuches, pero ya con que diga en el momento que está canalizándolo, y eso no, aunque hay personas que van a decir, no es cierto, o sea, yo sí lo no, hay que también dudar de cosas que pueden ser imposibles. Ahora, cuando te diga, como dices tú, soy Jesús, sí, pero hay que preguntar, ¿qué Jesús? ¿García? Hay que preguntarlo, porque te puede decir, soy María, sí, pero puede ser María López, un espíritu, ¿no? O sea, pues la Virgen María, ya sé, la Virgen María, alguna manifestación de Dios y todo eso, se manifiestan hablando, pero no metiéndose en tu cuerpo. Uh-huh. Lo mismo los arcángeles en sueños o de alguna manera envían. Ellos trabajan por medio de otros seres de luz, no vienen directamente. Igual que otras manifestaciones de Jesús, pues, o de Dios, no vienen directamente esas líneas de esos seres de luz poderosos, sino que son seres de luz que ya andan entre nosotros. Yo creo que a lo largo del tiempo, muchos de nosotros que hemos tratado con estas entidades o que hemos vivido esto, quizás ya muchos de nosotros fuimos engañados en muchos momentos. ¿Sí está? ¿Por qué no paras de hablar? No, pues yo iba a hacer el mensaje y seguiste hablando. Lola Alcántar, saludos plebes, buenas noches, un abrazo Lola. Alma Angelina Alcántar Valenzuela, buenas noches, saludos plebes, dice. Y Brenda, hace mucho que no la veo, chicas. A nuestra fiel seguidora también. Espero que no esté enferma, que le haya dado COVID. Rodrigo Rodríguez Peralta, excelente tema, dice. Socorro Alba Gracias. Correo. Buenas noches, amigos de Sonora Paranormal. Con gran júbilo los saludo y les envío un fraternal abrazo para Liliana y don Francisco desde la Ciudad de México. Un abrazo, Socorrito. Muchas gracias. Besos. Igualmente, un abrazo. Hice la seña aquí. Un abrazo también a Belén. A Belén, hace rato también que no la veo conectada, que no la he visto. Y como pues Saúl no ha venido. Sí, es muy importante, por ejemplo, muchos de ellos, sobre todo se ha hablado en caso de cuando se trata de presencias malas o demoníacas, que si conoces el nombre del demonio lo puedes dominar. Espérame, déjame terminar con lo de eso, con las canalizaciones. Las formas de saber que son ese tipo de seres que les digo, que van a llegar hasta cierta línea y que de ahí ya no van a pasar, según ustedes van creciendo con este tipo de grupo espiritual donde están canalizando estos seres, pero no, llega hasta cierta línea y de ahí no salen. Este tipo de seres, les puedes preguntar por cosas, una pregunta así exacta, dime la fecha, dime nombre, dime lugar, así, una pregunta que vaya directa. Por lo general, le dan vueltas al asunto, no te dan la respuesta. Te dicen de una manera demasiado filosófica, emotiva e inteligente y le sacan la vuelta. Les saca la vuelta. Y también en la forma que empieza a manipular y darte ciertas palabras de cariño, que te sientes envuelto en ese amor, en esa forma de energía que se está manifestando. Pero a veces no es solo un ser que está dentro de la persona, a veces son 5 o 6 que se están metiendo y se están alternando. Ya hemos sido este tipo de grupos, ya nos han llevado y hemos visto de qué manera trabajan ese tipo de espíritus. Ahora,
Una de las grandes triunfos de estos grupos de seres que fácilmente manipulan a la humanidad para sus propósitos o hacerse pasar por entidades divinas, ha sido sacar a las personas y agruparlas en lugares que no son consagrados para eso, que no son lugares consagrados, pues que no son lugares sagrados realmente, ¿no? Sino que es la casa de alguien en donde pusieron un altar, en donde y ya, se juntaron ahí y no es así. Considero que es importante, como lo hacían antes, que encontraban, se tardaban tiempo y encontraban un lugar en donde se podía establecer un lugar sagrado, y se establecían los templos de la antigüedad, de cualquier religión, como digo, como comento, y que ahí era donde se concentraba y se podía permanecer con cierta protección, pues, de esto, y ahí es donde debe de congregar la gente. El haber logrado sacar a la gente de esos lugares, y que ya no se buscaran estos lugares sagrados, les proporciona un campo de cultivo, o un campo pues no sé, de reclutamiento, pero sí muy a su modo, pues muy, ¿cómo se dice? Muy fácil. Entonces, somos presa fácil cuando nos prestamos nosotros a eso, sí. ¿Por qué? Porque llegamos a estos grupos, como dices tú, Liliana, en donde se encuentra alguien, sobre todo, que ya le dieron el poder porque canaliza al ser más poderoso en una determinada jerarquía, y esa persona la vuelven prácticamente un ser divino, ¿no? Ya trabajan con el orgullo. Sí. Ya trabajan con ese tipo ya de demonios internos de las personas. Uh-huh. Más que un demonio, están despertando, más que un demonio, están despertando a los demonios internos. A los demonios que internos. Pertenecen a la mente, al corazón y al alma de la misma persona. Ajá. Ya todo lo que va a hacer y realizar ya son acciones propias de la persona. Simplemente empiezan a generar semillitas, empiezan a inducir, empiezan a de alguna manera que no te centres, que no veas claro, sino que te llevan lentamente y uno no se da cuenta. Uno, cuando llega el momento, ya casi estás bien perdido, la persona es irreconocible, la persona no se le puede hablar, la persona tiene sus propias ideas, la persona empieza a correr personas. La persona empieza a dominar su territorio, son o ella y otras, ¿no? Un grupo de personas. Ya se empieza a ver discriminación, ya empieza a ver hacerse pequeños grupitos separados dentro del mismo grupo. El séquito. Ya empieza, es otro rollo. Y todo eso es lo que pretendían esos seres. Ajá. Y como digo, no van a llegar hasta cierto límite. Porque además se alimentan de la energía y de las emociones causadas por el caos. Muchos de estos seres viven de eso, o sea, hacen sus propios, manipulan a la gente para que sucedan estas cosas, se dan estas intrigas, las llevan a esto, pues por eso mismo nada más. Un saludo, Filiberto Cepeda y Nostroza. Fili, quería hablarte si querías venir, pero se me hizo tarde. Ahora, Fili, saludos mis amigos. Ay, fíjense a quién le rezan, jajaja, dice. Rodrigo Rodríguez Peralta, estos seres o entidades muchas veces son desencarnados, ¿sí? Que no logran trascender a la luz, y en otras ocasiones nosotros mismos los llamamos. Pues los desencarnados son la gente que se murió, ¿no? Son espíritus. José de Jesús Leiva. Una persona que al momento de acercársele se siente la mala vibra, ¿puede traer pegado una mala entidad? Sí. O la persona también puede ser mala, ¿eh? O no nomás la puede traer pegada, también puede estar dentro de ella. Sí. Pero a veces también las mismas hay personas, no necesariamente la entidad, sino que a lo mejor esa misma persona está trabajando con un tipo de energía. El lugar donde vive también puede haber algo. Sí. No nomás eso que tú dices, pues puede haber muchos otros factores, pero sí, también se puede dar que la entidad, a veces también la entidad puede ayudar a la persona a que traiga más gente a su rebaño.
¿Qué quiero decir con eso? Que se le da ciertas, el ser, este tipo de ser le da al principio ciertas características que las personas a veces se sienten a gusto y le empiezan a creer y son como hipnotizadas. Hay una característica muy simple o muy sencillita en la que luego podemos darnos cuenta. La adulación de la supuesta entidad espiritual hacia ti. Que te dicen, mi pequeño, mi bonito, el más pequeño, tú eres mi elegido. Cosas así, o sea, te empiezan a ensalzar un poquito, te empiezan a dar como, como ciertos privilegios o como ciertas cosillas ahí. Y esos son los primeros puntos en donde uno empieza a darse, en donde necesita darse cuenta, pues. Cuando ya, y ya en ese momento es que me está diciendo esto, ya está, en ese momento ya está separando. Y luego a también él y los demás. Empiezan a exigir. Sí. Empiezan a exigir que pongas esto, que fulana persona represente un guardián, que fulana persona represente no sé qué ser que combatió no sé cuántos demonios, Ajá. según esto. O sea, empiezan a estar exigiendo detalles del lugar donde empiezan a canalizar o a presentarse estos tipos de mensajes. Empiezan poco a poco a reforzar su área, a reforzar ese lugar para que más seres o ellos mismos estén cómodos. Sí. Ahora, hay una y es muy común verlo, sobre todo en todas las religiones, en donde se aparece, es donde hay que tener cuidado y hay que empezar a soltar las alertas de una posible manipulación o engaño, cuando ellos te piden o exigen que les levantes un templo en el lugar en donde los encontraste, en donde tuviste la visión, en donde te piden que lo hagas. Si ya es una cosa tuya el hacerlo y tú por iniciativa, así que te lo hayan pedido y lo levantas, está bien. Sí, pero también pero puede si ser, te lo piden, también puede ser que si como es muy conocido en algunas ocasiones, sí es la Virgen. O sea, también puede ser. Pero ella no te va a pedir nunca que le levantes un templo porque la llevas en el corazón, pues. Sí, pero un lugar de adoración. Ahí es donde ahí es donde digo, o sea, sí, bueno, te pueden sugerir, sabes que aquí está bueno el lugar, ¿no? Sí, o sea, porque puede ser que es un lugar adecuado que reúna varias características. Varias comunidades. Eso pues sí puede ser, pero también depende de lo que habló el ser, ¿no? De qué cosas le dijo para ponerlo a prueba, porque como digo, ya nomás empiezan a exigir. Porque, por ejemplo, ahí te va. La persona empieza a hacer, ¿cómo se dice? No promesas, sino como tipo ayunos, no fue la palabra. Empieza a sacrificios, empieza a hacer sacrificios demasiado fuertes o que amenacen su vida o su salud. Ahí también es donde hay que dudar. Sí, porque, por ejemplo, ahorita no recuerdo muy bien, pero creo que, por ejemplo, en las apariciones de Yugoslavia, de Medjugorje, creo que ella no les pidió que le erigieran un templo, pues, sino que creo que es una cueva, o en Lourdes también, creo que la gente misma lo hizo, porque ahí era donde se aparecía, pero no se los pidió. No se los exigió de ninguna manera. Entonces, así como lo han puesto, por ejemplo, en las películas, en algunas películas, en las de que Zeus, por ejemplo, exige tener un adoratorio, exige tener algo y un lugar en donde se plante su imagen y donde se pida, y donde pide donde ordena que le pidan, que lo amen, que lo quieran, que lo adoren, que le sean devotos, si no los castiga. Esa es otra de las características. Por ejemplo, así es como lo plantean, al menos en las películas. No sé si así fue, o realmente así es con estos dioses del Olimpo. Pero puede suceder, puede ser esta clase de entidades, ¿no? Que hayan sido, no sé, celestiales, sin ser realmente divinos, ¿no?
Hay algo también, hablando de las redes sociales o el internet, encontramos también muchos grupos, muchas organizaciones que según esto también canalizan ángeles, canalizan seres de luz y tienen unos nombres y una apariencia de seres de Orión y Sirio que totalmente bonitos, elegantes y todo eso. Ahí también hay que dudar. Hay muchas personas que se dedican al satanismo, que se dedican totalmente a canalizar ciertos demonios y se visten de, ¿cómo se dice? De oveja, borrego, ¿qué es? De ovejas. De Sí. ovejas. Lobos vestidos de ovejas. Lobos vestidos de oveja. Esas personas hacen libros, pueden llegar a hacer libros de ángeles, pueden llegar a hacer organizaciones de ángeles por internet. Y muchos de esos nombres realmente no son de ángeles, por eso hay que tener cuidado. Una vez tuvimos una experiencia nosotros que nos fuimos de vacaciones unos días y un compadre de nosotros fue pues a cuidar la casa de vez en cuando y a darle comida a los perros. Yo le dije que tuviera cuidado con lo que llevara a mi casa, le dije, y ten cuidado porque ya sabes, le dije, estamos en otra casa. Unos días antes, no sé cuántos días, no sé si una semana o 2 semanas antes, yo había comprado una, ¿cómo se dice? Pues no es mono, una gárgola en forma de cenicero. Como tipo cenicero, pero bien bonita la gárgola. Había varias en el lugar. Eran como unas 6. Y ella, cuando pasé por ahí, aparte que me encantó, me habló. O sea, como telepáticamente la sentí, pero su voz la sentí en el pecho. Como diciendo o sintiéndola que era una energía benéfica para mí. Así la tomé. Y me agacho y la veo porque estaba así en los paneles más abajo. Y me dice, bueno, yo siento que me sonríe y se alegra de verme. Porque como que éramos afines. Más que nada, ¿no? Y le dije, hola, le dije, ¿te quieres venir conmigo? Vámonos, le dije. Y la compré y me la llevé. Y ya estando con ella pues en mi casa, le empecé a preguntar si necesitaba algo como ponerle algún alimento porque así la sentí. Estaba muy viva. Ay, ¿cómo se le puede llamar? No es mono, ¿qué es? ¿Estatuilla? ¿Qué es? ¿Qué se puede decir? Pues, las dos Ayúdame, cosas, mono piensa. o estatuilla. Y no, te han dicho que te vas para atrás porque me veo más gorda. Y yo me veo más chiquito, mira. Y al sentirla así, tenía que darle alimento. Y le pregunté qué le gustaba. Y me dijo que le encantaba. Carne humana. No, le pregunté, o sea, ¿qué comes? Pescado. Me encanta el pescado, me dijo. Y de fruta que le encantaban las mandarinas. Por tal de que puse un traste así en medio de la mesa donde la tenía. Y siempre tenía mandarinas, ¿no? Y el pescado todo podrido. No, de vez en cuando le ponía pedacitos de pescado, pero dijo que es lo que le gustaba, que no comía carne, que lo que le gustaba era el pescado, porque ellas cazaban en el mar pescados. Y de la fruta que más le gustaban muchas, pero lo que le encantaba era la mandarina. Y el olor, o sea, cuando se la ponía, sentía el olor de la mandarina. Y en los sueños me daba el olor a veces de la mandarina y sabía que era la gárgola que andaba ahí. Esta gárgola, pues yo la sentí a la vez como una cuidadora. Era mi amiga y me cuidaba tanto a mí como a mis pertenencias, a ti, a mi casa, todo lo que estuviera cerca de mí. Y cuando nos fuimos esa vez de vacaciones, no me acuerdo si era Semana Santa o Navidad. Ay, te no le pongas eso. Pues se quedó, ¿no? Se quedó ahí. Y me dio pendiente porque mi compadre pues es sensitivo y todo eso. Y dije, espero que no se asuste si la ve. O si la ve, o ve la sombra pasar por algún lugar, ¿no? Porque no le dije, pues no le comenté nada. Porque él en ese entonces todavía traía
bueno, sobrino de un sacerdote, papás muy católicos y todo, la iba a ver como un demonio, pues. Y ese era mi pendiente, que la viera como un demonio. Y no, las gárgolas son guardianes, son excelentes guardianes. Y una noche dice que él llegó y llevaba un libro y para pasar el rato pues abrió el librito en la sala, subió creo que los pies, se recargó y abrió el mentado librito que era de ángeles. Y venían ahí unas oraciones y venía cómo invocar a ciertos ángeles para hacer no sé qué cosas, con ciertas características, ¿no? Ciertos dones o cosas que querías pedirles. Entonces tenía que nombrar, creo que era una lista de 10 nombres. Y empezó dijo la oración que venía ahí, el texto, y dijo en voz alta, fuerte, el primer nombre. Dice que en cuanto dijo el primer nombre, ahí no hay ningún cuaderno, libro. Dijo que en cuanto dijo el primer nombre que está así leyendo, sintió como que alguien le puso el dedo así en medio del libro y se lo bajó despacito. Pero dice que así bien real, pues, que sintió el dedo, que sintió como un dedo, que se lo bajaron despacito y se le hizo así. Y se quedó así, ¿no? O sea, ay, lo aluciné, dijo él, ¿no? Y entonces agarró el libro y empezó. Dijo en voz alta el primer nombre y dijo el segundo nombre. Y en cuanto dijo el segundo nombre, le bajaron el libro más fuerte. Y dijo, ay, no, yo creo que sí soy yo. O porque Liliana me dijo que no leyera nada, que no trajera, que cuidado con lo que trajera, a lo mejor ese es mi miedo. Y que Liliana me va a regañar, dijo. Entonces levantó el libro y volvió. Y en cuanto dijo el tercer nombre, le agarraron el libro y se lo aventaron lejos. Y patitas, ¿para qué la quiere? Salió, pero en estampida. Ni siquiera cerró la puerta, salió hasta la calle. Y en medio de la calle, como eran como las 11 de la noche, estaba solo, estaba oscuro y no había luz. En medio de la calle estaba así temblando y no sabía qué hacer. Tenía que regresar a cerrar la casa a fuerzas. Y se quedaba viendo para todas partes y no sabía qué era. Y él en su mentalidad dijo, a lo mejor como son nombres de ángeles, estoy espantando o era un demonio que me quiso atacar, en su mentalidad, ¿no? Lo curioso, no eran las 11 de la noche, era más tarde, era más noche. Lo curioso es que al siguiente día, en la madrugada, nos despertamos Francisco y yo, y los dos vimos lo que pasó. Oye, ¿ni sabes qué? Dijo Francisco, y empezó a decirme, es que estaba nuestro compadre y como que hizo otro. Y yo en mi sueño, la gárgola me la encontré en el patio y me llevó la gárgola y me dijo, mira lo que está haciendo. Y la gárgola yo como que también yo estaba por la ventana, una de las ventanas del patio y estaba viendo hacia adentro. Y tú estabas también a un lado de mí, pero tú viste la mitad. Y yo vi hasta que Gilbert, bueno, dije el nombre, ¿no? Mi compadre salió corriendo, pero la gárgola en todo momento me pidió permiso y me dijo, se lo quito, quítaselo, le dije yo, quítaselo, que no lo lea. Y fue cuando la gárgola, con mi permiso, cuando yo estaba dormida, fue y hizo todo lo que hizo, ¿no? Pero no hizo más. Pero él salió corriendo y todo, y en la mañana me habló como a las 9 de la mañana. Ya Francisco y yo habíamos platicado de nuestros sueños y todo. Y lo mismo, vimos todo él y yo. Y él me empezó a platicar y yo le empezaba a terminar las frases. Ah, sí, ya sé que hiciste esto. ¿Y cómo sabes? ¿Y cómo sabes? Y ya sé, pero te dije, pero ¿cómo sabes? No, pues que te vi, le dije. Y es que ahí dejé a alguien que estaba cuidando y ya sabía yo que ibas a hacer algo, le dije. Ya sabía yo. Y a ver, cuando llegue quiero ver ese libro, le dije. Es nuevo, era nuevo de ese año. Era una persona que canalizó, según esto.
esos ángeles y son nombres que no te encuentras en ningún libro antiguo. Los verdaderos nombres que hay de este tipo de seres de luz, los encuentras en libros muy antiguos, en libros ya hace de miles de años o mínimo 1000 años, 800 años, 600, así. Es cuando ya totalmente empezaron a encontrar muchos textos antiguos y ya está recopilados todos esos nombres. De los nuevos, ahí me estoy llevando, con el aire, de los nuevos que hay, sobre todo en internet, ya es de dudarse. Ya es de dudarse porque hay mucha gente que se dedica a adorar otro tipo de seres que sí son malignos, estafan diciendo que son nombres de ángeles para que los invoques. Para que los invoques. Y lo que había pasado con ese libro. Incluso, ahí les va. Ahora también puede ser que se disfracen de pleyadianos. Ahí nomás se los dejo. Dice, ok, fueron torturados. Ok, bueno, había mencionado que habían sido también espíritus de personas que podían haber sido torturados, pero también pueden ser asistidos por otras entidades para acumular, pueden hacer creer, dice, que son seres divinos, es lo que estabas diciendo tú, o santos, y fácilmente reclutan mentes crédulas o fanáticas y con una gran necesidad de atención. Esto ya lo dije también. Si quieres leer mensajes. No. Ok. Cuidado con los que son cuidado sobre todo con los santos que se dice que son muy cobradores. Un santo al que tú le pides una verdadera entidad celestial o divina, no te va a cobrar el favor dado, el favor otorgado. Sencillamente siempre te va a dar la oportunidad de, si tú ofreciste algo a cambio, algo a cambio, pues el trueque lo ofreciste tú. Yo creo que lo mejor es cumplir, pero no te va a cobrar. A veces te lo va a recordar. Hey, tú prometiste algo, ¿no? Pero no necesariamente que le hayan prometido algo a la entidad. O sea, te voy a llevar flores. No. Mejor pues llévale comida a gente pobre, ¿no? A alguien que necesite algo, ¿no? O sea, yo creo que esas son las maneras de pagar los favores de los necesitados. Ayuda a alguien más. Es que no es en sí a veces el santo el que está ahí, pues en ese altar. No necesariamente. A veces hay seres ahí y son los que te cobran. Sí. No es el santo. Son los seres. Son los seres que están vinculados a esa imagen. Pero no te lo cobran por maldad, te lo cobran por lealtad. Te lo cobran porque tú lo prometiste. Es como si estuviera un amigo tuyo ahí y te dijera, ya dijiste, güey. O sea, son como las doñitas de la iglesia, pues, o sea, digamos, es los que están ahí, pero es que no, es que yo considero que no. Que también hay que tener cuidado con los que son cobradores, pues, con los que... No, está bien, que lo cobren, ¿quién le manda a prometer? Yo digo que lo que se debe de prometer es como la cadena de favores. No, sí, sería lo mejor. Si pides un favor a una entidad celestial y dile mejor que lo vas a pagar ayudando a otra persona. Ay, pero si no da ni las flores, si quieres que dé eso. No estamos hablando del precio ni el esfuerzo de la promesa. La línea entre quién es el que te cobra, en dónde está el engaño, en dónde está el ardid, es muy, muy delgada. No hay manera a veces de saberlo, pues, ¿no? Es que esos tipos de seres que están andan te en lo esos pueden altares, exigir, pero no hacer que lo pagues. Esos tipos de seres interceden, también te pueden ayudar. Sí. Pero también ellos son los que se encargan de que tú pagues las consecuencias si no cumples, porque tú lo decretaste. La persona misma hace un decreto al momento de hacer la promesa. Y la persona en su interior no lo dijo, pero su misma energía puso las letras chiquitas. Ajá. Su mismo miedo o su misma subconsciente puso las letras chiquitas de que si no cumplo, se me va a castigar. O sabe
o está dando a entender que si no cumple va a recibir un castigo. Pero no es el santo en sí el que hace, pues así como dice. Sí, no es el santo, son otro tipo de seres que están ahí y lo hacen con mucho que gusto. son los que se aprovechan de los que van con el santo. Es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Que esos cobradores no deberían estar ahí. Pero no, pero es que sí hay. Son lugares donde ellos se energetizan, se divierten. Donde se nutren, pues. Pero también son seres que a veces ayudan. No todos son malos, son traviesos. Son traviesos. ¿Por qué los defiendes? Porque, pues es la verdad. No los defiendo. No hacen a veces una maldad, sino que están ahí más para ayudar. Por algo están ahí en los altares de la oración. Esa es parte de la manipulación. Están ahí en los altares de donde están ahora las personas. Sí. Pero sí puede haber otro tipo de seres que sí sean malignos. Sí. Pero son contados los lugares, no en todos, pues en general. Yo estoy hablando de en todos. En todos los altares, hay ese tipo de seres, que puede ser un tipo de seres de luz que les hemos dicho, que interceden y te ayudan en tu petición, si ellos la pueden hacer. Pero también les gusta divertirse. Y si esa persona saben que va a sufrir con ese castigo, se juega. Sí, se está ok. Yo digo que es parte de la manipulación, pero ok. No, pues es obvio que te manipulan. Sí. Sí, o sea, el juego tiene miles de años, pues. Desde que la gente es gente, desde que la gente ha buscado una entidad superior a quien pedirle un favor y ha existido alguien que le concede el favor, este juego se fue armando en miles de años desde que la humanidad es humanidad, pues. Entonces, de una u otra forma, entramos en el juego. Y a veces, yo digo que para podernos cuidar, por eso lo dije al principio, que para podernos cuidar de vernos demasiado inmersos en este juego o en esta manipulación, necesitamos que sean verdaderos lugares consagrados para esto. Protegidos. Protegidos. Más que nada, lugares que estén protegidos. Y no es necesariamente un templo en un pueblo, no necesariamente, ni una iglesia, ni un santuario. A veces los antiguos nada más los tenían, por ejemplo, en una cuevita, y ahí era donde se daba. Necesitamos sensibilizarnos mucho para encontrar esos sitios sagrados. Sitios para encontrarlos, para saber cuáles realmente son. ¿Por qué? Porque ahorita ya las entidades que nos pueden manejar, pues están en todas partes. Sí, lo que tú estás diciendo es que dentro de la naturaleza existen áreas con cierta energía que pueden ayudarnos a crear ese tipo de lugares de oración, que son más, que tienen más potencial, que tienen más energía, y sobre todo la misma energía que emana de esa área es natural. Viene del espíritu de la tierra, viene del espíritu de las plantas, de los minerales que ahí se encuentran, o de la manera en que llega la luz de la luna o el sol a esa área. Por ejemplo, en la antigüedad, antes de que llegara la evangelización a México, los antiguos en México, muchos de sus oratorios estaban en un lugar en donde había un manantial. Y ahí construían ellos su templo, con su templo. Y sobre esos templos se taparon y se construyeron las iglesias, muchas iglesias. Y sigue siendo un lugar sagrado. Por ejemplo, y es un lugar en donde se dice que es una pirámide. Creo que es el lugar de Cholula. Creo que está en Cholula, está este lugar. Y todavía sigue habiendo lugares así, al menos en México, ¿no? Que fueron lugares en los que se sabe, se supo que fueron lugares, que fueron adoratorios antiguos, ¿no? Sí, esa es una característica muy común, así como daba un poder enorme al lugar por la misma
agua, el mismo movimiento, la energía de ese movimiento, los campos magnéticos que generaba, Sí. las fuerzas que ahí se cruzaban y la misma energía del agua las repelía y el cómo la energía del sol ahí se transformaba. Ajá. Eso era algo muy importante, pero ahí la energía de la luna por lo general reinaba en ese lugar. Era que tenían ese tipo de pozos, de manantiales, de ojos de agua, y eran lugares adecuados y ya estaban protegidos de una manera natural, pero sobre todo tenían mucha energía de sanación y sobre todo portales. Se podían generar portales a otras dimensiones y ver el futuro. Creo que un lugar, por ejemplo, en Europa es Lourdes y otro lugar creo que es Medjugorje, así por allá en Europa que pudiera mencionar. Yo aquí el único lugar que me atrevería quizás a mencionar sería el Tepeyac, pero donde lo único que yo puedo cuestionar de esto es que yo creo que la Virgen de Guadalupe jamás pidió que se erigiera un templo. Yo creo que eso fue ya después, de las mismas autoridades que se agarraron del milagro y dijeron, pues ella dijo. ¿Por qué? Porque el milagro sucedió cuando se dieron las flores en un lugar de rosas, en un lugar en donde no se daban las flores. Exactamente. Entonces, ahí era un lugar poderoso. Exactamente donde está el ojo de agua o ese manto o esa salida pues, del agua. ¿Cómo dijiste tú? No dijiste ojo de agua, dijiste Manantial. un manantial, lo que sea, pero que es pequeño, ¿no? Ahí, en cierta dimensión, en cierto diámetro o radio del lugar, va a estar con mucha energía, mucha fuerza y mucha protección. Si van ustedes, ajá. Espérame, pero después de cierta área, esa misma energía y esa misma corriente de agua atrae muchos seres, atrae muchos espíritus, Sí. pero están por fuera. Ahora, si han ido ustedes a la Basílica de Guadalupe o piensan ir, les recomiendo que vayan y busquen una capillita, una iglesia que está ahí mismo en el área de la Basílica. Es una de las partes del recorrido para cuando vas a subir al Tepeyac. Este está abajo y es un pozo de agua bendita. Ahí la energía, sobre todo cuando te acercas al pozo de agua bendita, ahí la energía es tremenda, es magnífica. Incluso si cierras los ojos cuando vayas ahí, no donde está la imagen, la gran basílica, no. Es abajo, donde está. Creo que se llama está, San Juan. Sí, ahí donde está el pozo, está en una esquinita. No, está techado. Sí está techado, pues, no techado, sino pues es una capilla, pues está... Y está muy bonita, de Está dorado. muy bonito, sí. De dorado. Cuando se acerquen al agua, ahí incluso pueden escuchar. Pueden escuchar o la pueden escuchar si ponen atención. Para mí fue uno de los lugares que visité más vibrantes que hay. Eso y el Tepeyac. De los lugares, de los dos lugares excepcionales ahí en la calzada de Guadalupe, en esa parte. Pues nada más así se los menciono. O sea, como algo importante, ¿no? Como algo... Los espíritus que hay alrededor de ese ojo de agua manantial que no pueden entrar a esa área, esos espíritus pueden ser muy peligrosos. Esos espíritus pueden posesionar a las personas, pueden enfermarlas, pueden volverlas locas, son muy fuertes y logran manipular la mentalidad, la mente de la persona, fácilmente la alteran de una manera muy rápida, de una forma que la persona ni se da cuenta. Ahí puede darse dolor de cabeza, náuseas, dolor de cuerpo, ciertas manifestaciones, pequeños mareos, ver borroso, escuchar de repente voces o que le gritan o que lloran después de haber visitado esos lugares. Por eso sí hay que tener cuidado a veces, pero en el área alrededor. El área no son exactamente demonios, son seres del mismo monte, del mismo bosque, de esas mismas áreas. Pero dentro de ese manantial o ojo de agua
sí estás protegido en esa cierta área, pero por fuera es peligroso. Por eso se tiene que delimitar. Antes los antiguos sabían cómo delimitar el área y ya levantaban esos centros o esos lugares de adoración. Pero sí, un lugar ceremonial no es nada más porque llegue alguien con buenas intenciones y dice, aquí vamos a hacer un ceremonial. ese tipo de seres fácilmente también pueden tomar, pueden posesionar algún objeto. Sí. Si vas a acampar, si vas a algún lugar, puede entrar ese ser en algún objeto que lleves. A lo mejor no directamente en la persona de un momento, pero sí a veces en un objeto. Y porque a lo mejor ese ser no puede posesionar a cualquier persona o no le gusta, ¿no? O sea, dice, no, pero me quiero ir con ella porque siento que tiene alguien que es afín a mí. Siento que me va a llevar con alguien y te lo puedes llevar. Del lugar donde andes, te lo puedes llevar. Ahora, imagínense si nos circunscribimos a esta área que es México. ¿Cuántas matanzas nos han platicado la historia que ha habido ahí? Imagínense cuántos espíritus enojados, vengativos hay en esas áreas. Es la capilla del Pocito, dice Socorrito. Sí, esa es la capilla del Pocito. Está entrando a la capilla en la parte de la entrada. Sí, en la parte de la entrada. Para mí es el lugar más poderoso que hay ahí. Ese y el Tepeyac, ¿no? Pero son los que recomiendo más. Claro que ya, pues si estás ahí, pues de una vez pues visita la basílica y date Pues de hecho todo el Tepeyac tiene mucha energía. Sí, todo el cerrito está muy suave. Se siente muy bonito allá arriba. No, también abajo, donde está la Virgen. Está arriba. No, está está la Virgen de Guadalupe y luego tienes que subir al cerrito donde realmente se apareció. Ah, ok. Y luego abajo es donde está el Pocito. Sí, abajo está el Pocito. Sí, pero donde se apareció está arriba en una lomita. Sí, está la capillita bien bonita. Sí, que era la primera. Ajá. Ya después cuando hicieron la grande, donde está la imagen. La basílica, pues. Que es la basílica, ahí está bien fuerte, bien pesado. Pues de hecho yo me temblé ahí. Lloré a mares. A mí me gusta más el Pocito. Bueno. No, pero toda el área, sí, el área de aparte la capilla porque es ahí donde se concentra la devoción, pues. Entonces, sí, eso tiene mucho que ver. Sí, entonces la advertencia es esta. Cuidado en los lugares en donde se concentra la devoción, porque es en los alrededores en donde está el peligro. Sí. Es en los alrededores. Entonces, siempre, nunca te sientas protegido nada más por tu fe. Sea cual sea tu fe. Siempre protégete de alguna otra forma. Necesitas una protección porque la fe es muy fácil de que alguien te haga dudar, pues. De desestabilizarla. ¿Por qué? Porque la fe es un pensamiento. Es por eso que dentro de la costumbre de allá de Oriente, de China, no sé si pues en todos esos lugares, las fuentes son muy importantes. Las fuentes. Porque tienen esa característica de atraer esa energía, esas energías sanadoras, positivas, energías que levantan, que impulsan algo, no que dan peso ni que retrasan, sino también que ayudan al movimiento. La energía del agua se convierte en un pequeño lugar de naturaleza, esa fuente que pones a la entrada, esa fuente que pones en cierto lugar estratégico, que debe de ser un lugar estratégico en tu casa por donde pases energía o choques de energía y el agua la transforme. No en cualquier lugar se debe poner ese tipo de fuentes. Si pones una fuente artificial, a eso te refieres. Sí, una de esas pequeñas fuentes que venden, no, si es grande, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero tiene que ser un lugar que transforme la más cantidad de energía pesada, inmóvil, en energía activa y proteja así el área o toda la casa, ¿no? Dependiendo cómo esté la fuente. O si son varias fuentes, pues mejor, ¿no? Si está en un área donde ya ahí casi no se cruza energía,
Nada pasa por ahí. Ni buena, ni mala, ni gente. Esa fuente no está haciendo nada en esa casa. Ahora, si en tu casa quieres tener un lugar que sea para devoción, para recogimiento, para oración, para rezo, lo más recomendable es que la dediques nada más a eso y que sea un área que esté alejada de la vista de los demás. Tiene que estar alejado de la vista. Sí puedes tener, digamos que cosas tuyas, imágenes o lo que sea, pero tu centro, tu lugar, yo recomiendo que no sea en una esquinita nada más porque está ahí la esquinita y te sobró el lugar y lo puedes hacer, sino que lo dediques a eso. Pero que sea nada más algo que tú puedas ver o tu familia, pues que sepan que ahí está. Tu santuario. Es tu santuario, pues tú lo haces así, pues, en ese caso, ¿no? Ya para cuando es construido así y no derivado de un sitio natural, pues como una fuente de agua. Sí, y también puedes poner la fuente ahí en el lugar donde meditas, donde oras, porque también va a ayudar, pues cada vez que hagas ese tipo de acciones va a proteger el área, ese movimiento de agua. Y pues si no vas a usar la fuente, pues véndela, ¿no? Porque ya a veces se quedan ahí las fuentes, se llenan de polvo y todo eso, y ahí más que nada te está generando un tipo de energía que te está estancando. Ya ahí estás perjudicando esa fuente que no se está activando, que no se está usando, ¿no? Pero sí ayudan mucho y son muy importantes. Y dentro de las costumbres aquí de nuestros antiguos, de aquí de México, centro y pues no sé si para Perú también. Pero los templos y los lugares de oración dependía mucho también de esos lugares donde salía agua, de esos manantiales, ojos de agua y todo eso, eran muy buscados. O a veces, si de plano no se encontraba uno, buscaban ciertas corrientes de agua subterráneas, que luego más adelante se trataba de hacer un pozo. Pero es muy importante esa característica del flujo de agua. Sí, ahora... Desde la antigüedad. Estaba sonando tu WhatsApp. Oye, te dije que no me traje el teléfono. Sí, porque ya varias veces que has estado usando WhatsApp y a lo mejor tienes algún mensaje. Algo muy importante, sobre todo cuando estamos intentando vincularnos nosotros a una entidad celestial, a un ser divino, a algo así, sea la religión que profesemos, cualquiera. Es muy importante, primero, saber realmente, o sea, buscar esos signos que nos ayuden a saberlo, ¿no? Que no estamos siendo objetos de una manipulación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo o rezando la oración, en nuestras palabras también van emociones. Va vinculado a nuestro espíritu, va vinculado a nuestra alma, va vinculado a nuestro ser y nuestro propio amor, incluso dentro de nosotros. Y eso es lo que puede verse comprometido. Les recomiendo mucho que vean la película Ruega por Nosotros. ¿Por qué? Porque esto es lo que originó la idea de esto. Es excelente para ilustrar esto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo tu oración en donde tú le estás prometiendo prácticamente tu alma, tu dedicación y tu devoción a un ser que crees tú que es el ser divino, y que llega un momento en el que te puede llevar a la perdición, porque vean la película, porque así lo he visto. Por ejemplo, en mi juventud me tocó visitar lugares en donde se decía que pues eran gente que era adoradores del Espíritu Santo y cosas así, y se canalizaban seres celestiales, pero lo más curioso es que había tanta oscuridad en las personas y se notaba que los seres estaban manipulando a la gente, que lo más curioso de esto es que en lugar de que hubiese en un momento dado armonía, era más bien una lucha de poder por a ver quién podía más canalizar digamos que al ser con más jerarquía, ¿no? Entonces, lo más curioso es que nadie bueno, sí, había quienes decían que canalizaban a Dios,
Pero pues, canalizar a Dios, imagínate, es la fuerza que construye el universo. Y imagínate todo ese poder en un microgranito, ¿no? O sea, así se funde en un momento. No es posible. No es posible que eso suceda. Y menos jerarquías menores cerca de lo que sería la instancia divina mayor del universo. Pues tampoco puede ser. Entonces me tocaba ver esto. O sea, era una lucha por el poder. Decía, y muchos, digamos que como un acto de compasión, decía, pues era para poder mantener cierta cohesión en el grupo y poderse alimentar de él. Y luego se decía que sanaban y toda la cosa. Pero lo más curioso de esto es que estas gentes que decían practicar la sanación acababan enfermos. Eso fue lo que a mí me fue alejando de todo esto. Pero pues que también no se sabían proteger. Sí, no se sabían proteger y no ponían atención, pues. A mí lo que, digamos, que me salvó en muchos, y lo que me hizo irme de ahí era que yo cuestionaba todo. Yo no soy de los que cree por creer nada más así de con los ojos cerrados, pues, ¿no? Sino que para mí la verdadera fe, la iluminación te lleva a ver. Si ya se abren tus ojos y ya te conviertes en vidente, ves. No crees, ves, sabes. Hay que trascender eso, ir más allá, no quedarse nada más estancados en la fe, sino que ir más allá, o sea, llegar al punto de ver, de buscar ver, porque es importante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Mensajes? No, eran saludos nomás por un abrazo a Socorrito. Es que me explicó cosas ahí otras personas. Y no sé si era Rodrigo Rodríguez Peralta, el que también mandó saludos por el WhatsApp. Ok. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Pasco, no lo vi, no sé si se conectó. Un saludo. Sí, Pasco fue al principio, nomás que se subió la y ya no lo viste. no lo vi. Fue el primero de todos. Hay que investigar cómo está esto, los mensajes, cómo se están acomodando ahora en el Facebook. Sí. Perdón si no saludé a alguien, discúlpenme, pero ahí está el celular. También pueden mandar mensaje por el celular porque esta nueva configuración del Facebook nos las cambió y nomás me muestra 1, 2, 3, 4 mensajes. Y conforme se van poniendo, se van bajando y ya no veo los demás, no sé por qué. No sé si en el celular sí se pueden ver todos, pero aquí en la computadora no me está dejando, no sé. Muchas gracias a Jaime Planagumán, no sé si se conectaría también, no me fijé. Pero marcó, antes del programa marcó para preguntar del tema. No sé si quería que se adelantáramos. No sé. Pero marcó. Un saludo para Bealba. Espero que te encuentres bien. Se conectaron pues todas sus hermanas. Nos faltó ella. Ya tiene un buen rato también que no la he visto. Un fuerte abrazo. También a Jorge Sayas, también de la Hacienda, un saludo también, primo, que nos ve, pero él nos ve por el YouTube. Hay personas que ya nos ven al siguiente día, ¿no? El programa lo vamos a subir, los programas los estamos subiendo, bueno, los está subiendo aquí don Francisco todos los domingos al YouTube también, ¿no? Para que el canal de Sonora Paranormal en YouTube. Ajá. Se les haga más fácil compartirlos con el link del YouTube, o hay personas que no tienen Facebook, pero ven mucho el YouTube, que se los quieran compartir por este tipo de ¿qué? Ayúdenos con un like. ¿De red? Con un like y compartan, ¿no? También si quieren un comentario, también pónganlo ahí también. Fíjense qué buenos somos, ¿no? En redes sociales, que se nos olvide decir, denos un like. Se nos olvida pedir la promoción. Ni nos acordamos de decir compartan, suscríbanse, ni denle like, ¿no? Ajá. Confiamos en Flor, no sé si se conectó, Florecita, muchas gracias. Mario también, no sé. Ay, pues es Día del Padre. Mañana. O mañana, pues bueno, eso están adelantando la fiesta, yo creo. Ya están poniendo en adobo ese pollito, esa carnita para mañana. Ya están los trastes listos en el fregadero para el día de mañana, hay que lavarlos. Para el Día del Padre, ahí van a quedar. Y pues lamentablemente el día de hoy Hermosillo pasó otra vez a semáforo naranja, pues a ver cómo será pasar Y para todos aquellos Día del Padre, ¿no? que tienen la ilusión del Día del Padre, déjenme decirles, no hay festejo. Sí, Hermosillo volvió Hermosillo somos tres
municipios de Sonora que pasamos a semáforo naranja. Y pues lástima, es un retroceso, ¿no? Ya siguiendo con el tema, Ok. a veces dentro de... ¿Cómo puedo saber, se preguntarás además, si tengo algún objeto o algún lugar en mi casa o alguna persona llega y trae este tipo de ser, o me lo atravesé en algún lugar, o cuando fui no sé, a caminar al monte? Los sueños, eso sí no fallan. Esos son mensajes muy directos. Puedes llegar a tener pesadillas. Puedes estar soñando con cosas que te dan miedo, como a tipo animales ponzoñosos, qué sé yo, alacranes. Cucarachas. Bueno, pues cucarachas. Alacranes, viudas negras, tipo tarántulas. ¿Qué más? Este tipo de animales. ¿Que dan miedo? Serpientes. Pues las serpientes, cosas así, pero muy constantes. A veces en grandes cantidades, a veces te persiguen, están sobre tu cama. Te pegan, o sea, son pesadillas que te piensan a dar. O cualquier fauna que se te presente de una manera agresiva, que se te presenta en el sueño, que busca atacarte, hacerte daño. Y si soñaste con, por ejemplo, arañas o viudas negras, y a las horas de despertarte, o ese mismo día, te encontraste una que casi chocabas con ella, que casi le ponías el pie encima o la mano, ahí también es una doble señal y muy fuerte, ¿no? Que algo ahí está pasando, algo anda mal y tiene que ver con alguna entidad o con un trabajo de brujería. Ya cuando soñaste eso y en el mismo día tienes te lo topaste. algún movimiento que por un pelito de rana calva te salvaste de no pisarla, no tocarla, no recargarte en ella o no poner el pie encima de ella, o de un alacrán o una araña, ahí hay que tener más cuidado y ese consejo, pues ir a hacerte una limpia o ir a leerte las cartas como quieras y preguntar qué pasa, que si traes algo malo o si se te pegó algo, y más si lo refuerzas con otro tipo de sueños, pues. Pero yo siempre digo, cuando empiecen a tener algún tipo de pesadillas o sueños extraños, traten de recordar unos días antes o en un lapso de días qué hicieron. ¿A dónde fueron? ¿Qué compraron? Si llevaron algo nuevo a su casa. Si alguien les regaló algo. Tengan cuidado también si cuando asisten a ese tipo de grupos o reuniones o con una persona que empieza a canalizar seres o ángeles, sientes esa necesidad de estar yendo y que no puedes vivir sin ello, que dices es que lo necesito. Es una necesidad como si no pudieras ya dormir o estar en paz sin estar yendo a ese lugar. Sí, se convierte en una codependencia. Son lugares que te atraen de una manera muy fuerte. Y llega un momento pues que ya te nublan tu visión y cualquier persona que te quiera abrir los ojos o darte algún criterio, a algo, tú empiezas a enojarte y empiezas a cambiar de amistades. Tu círculo social empieza a ser diferente. Y aguas también, si esos sacrificios que te piden que hagas o empieces a hacer, pues, están poniendo en riesgo tu vida o la de tu familia. Son muchos focos rojos que tienes que estar detectando con este tipo de seres que les gusta que estés ahí con ellos. Es muy similar a lo que sucede con las adicciones. Sí, es parecido. Se convierte en una especie como de adicción y a veces no nos damos cuenta, decimos, pero es que es algo espiritual, pues aguas. También se convierte en adicción y puede destruir a tu familia, puede destruirte a ti mismo, ¿no? Puedes también hacer un tipo de meditación, un tipo de, como ejemplo, iluminarte de luz, una meditación que te llene de luz blanca, luz morada, son las más comunes que te pueden ayudar a la visualización. La luz dorada,
luz plateada y luz verde son para otro tipo de cosas que no te van a dejar ver bien. Te van a impedir ver ese tipo de línea, ese tipo de energía. Si haces esa meditación que te llenas de luz blanca y empiezas a llenar de luz toda tu área, vas a ver no una sombra, porque a lo mejor esos seres son seres de luz, traen luz. No tienes por qué pensar que es un ser de oscuridad. Muchos de esos seres traen luz muy fuerte. Sí. Y también son seres poderosos y también sanan y hacen milagros. Sí, o sea, no necesariamente los vas a ver y se van a ver feos o se van a ver horrorosos o deformes, ¿no? Pueden presentarse inclusive con toda la luz y con toda la forma angelical y así, ¿no? No tanto así, eso ya lo pone tu mente. Eso ya es tu... No, es que también se te pueden presentar así, bonitos. Por eso les digo que vean la película. No, la película es otra cosa, es exagera. Pero la persona es la que le pone los detalles. Puede estar el ser de luz y la persona en su mente le pone los detalles. Lo está defendiendo, ¿ves? Pero al momento de estar haciendo esta meditación, tú vas a estar más consciente de cada una de tus actividades. Y cuando vayas a hacer una oración o vayas a rezar o vayas a algún tipo de estas reuniones o grupos o que te lleve un amigo o tu primo, qué sé yo, o prima, a este tipo de reuniones, tú vas a estar más despierto y vas a estar de una forma alerta. Y fácilmente vas a voltear rápido a un lugar o vas a sentir un pequeño escalofrío o algo pesado en tu espalda, en tu nuca, y es cuando vas a saber que ahí andan rondando este tipo de seres. Son pequeñas señales, pero esas sensaciones te vas a hacer más sensible y vas a potencializar si haces este tipo de meditaciones. Nada más, son sencillas. Relajarte y llenarte de luz blanca, aunque sea unos 5 minutos, 1 minuto. Si estás trabajando en tu escritorio, ahí mismo lo puedes hacer. Si piensas ir a alguno de estos lugares. Son cosas sencillas, pero te dan un mensaje. ¿Qué horas son? Ya son las 9:22. No sé qué es que nos empezamos a despedir. Sí, ya. Vamos a hacer el programa de 1 hora y media. No estarnos alargando. Pues no sé si haya otra pregunta o algo para reforzar al respecto. Bueno, eso es antes que los tenga, pero si los tengo ahí, dirías también, ¿no? Pues existen también las limpias, los inciensos, puedes comprar. Yo recomiendo mucho el incienso de copal. El incienso de salvia también sirve. El de mirra y copal son muy fuertes. El de copal es muy bueno. Si tienes pues una persona que ya practica o si tiene algún tipo de cantos, oraciones de cánticos, es mucho mejor. O puedes poner alguno de alguna etnia, un tipo de cantos de alguna etnia. ¿Qué más? Aguas, puedes combinar varias aguas benditas o algunas aguas consagradas. Puedes poner sal en algunos lugares de tu casa o barrer con sal. Algunos cristales, puedes utilizarlos también de protección pero sobre todo ya, como dijimos, el agua, las fuentes, sí son muy importantes en este caso para mejorar la energía de tu casa. Y si puedes decirle a algún vidente, a alguna persona que aunque sea mínimo sienta las energías, donde cree más conveniente poner estas fuentes, mucho mejor. Porque así esa fuente no va a estar de oquis o de adornos, sino que va a estar trabajando y va a estar mejorando. O puedes, si no tienes acceso a una persona así, no conoces a nadie o no confías en nadie, pues puedes ir practicando poniendo la fuente tantos días en un lugar, tantos días en otro, y donde tú ya veas la diferencia, porque se respira. Así es el aire cambia tu casa, se siente liviano. Sientes hasta la luz más clarita, no sé por qué, pero yo antes no veía el café tan café así, ¿no? Es más, sin batallar. Deja entrar al perro y donde se echa el perro es el mejor lugar. Pues también. Así. Y lo que se echa en todos lados. Porque, pues quiere decir que toda la casa está buena para eso. Sí, los perros tienen esa característica, buscan los lugares que están más con las mejores energías para echarse. No siempre, nosotros se echan en el aire acondicionado. Bueno.
El perro si tiene calor, está en la corriente de aire o el aire acondicionado. Apaga el aire, ¿no? Apaga el aire. Y los gatos a veces también, ¿no? Donde está lo fresco. Se dice que donde están las malas energías, pero pues... Esa es la diferencia. Bueno, esa es como puedes saber también. Ir colocando la fuente en ciertos lugares y donde sientas en ese transcurso de días, después de un día, que hay alguna diferencia, ahí la puedes dejar, ¿no? Sí. A la entrada también puede ser, pero tiene que ser también cierta área de la entrada. Puedes poner también ciertas plantas. Yo recomiendo comprar siempre lo que son las sábilas a la entrada. La albahaca es muy buena para estar limpiando la energía de la entrada de tu casa también. Y las flores, entre más flores tengas en tu patio, entre más flores tengas colgadas, es mucho mejor. Trata de cuidar los colores de tu casa, que no sean colores oscuros, que no sean colores dando al grisáceo ni dando al café. Hay colores cremitas que dan al café. No por ser ese tipo de color crema significa que ya está la casa muy viva, ¿no? Entre más colores como el verde pistache, el amarillo claro, el blanco, siempre el blanco va a dominar en una casa. Estos son colores muy importantes para que la casa esté llena de energía y no haya energías que se estén arrinconando. Bueno, pues nos despedimos. Saludos, Carolina Rosa, saludos al grupo y buenas noches. Aníbal Guerrero, buenas noches, dice Aníbal, saludos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos y gracias por estar viendo, los que nos ven diferido por el YouTube, muchísimas gracias. Ahí está el celular, 6621-814001 para cualquier pregunta, comentario, aquí estamos, ¿no? Lo quieren decir o quieren un tema de especial, pues muchísimas gracias. Aquí está el saludo de Sonora Paranormal. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Soy Liliana Guadalupe Valenzuela. Ahora recordemos esto, aquí lo escribí. Todos podemos ser engañados por supuestas deidades o espíritus ilustres que prometen sanación y favores, pero piden devoción y entrega. Cuidado con lo que creemos y en quién creemos, y si creemos que lo que ordenan es un mandato divino. Puede ser un engaño, puede ser un ardid. Así que cuídense mucho, oren, háganlo y como dicen en la televisión, creo que aplica, y mucho ojo, cuestionen, es importante. O sea, Dios o la entidad superior en la que creamos no se va a enojar si dudas tantito, al contrario, eso fortalece tu vínculo con él. ¿Por qué? Porque la duda hace que preguntes, que investigues, que quieras saber más. Entonces, pues... Preguntan si los perros sienten las malas energías. ¿Sí? Se dice que los gatos son los que sienten también las malas energías, ¿sí? Y los perros las buenas, algunos dicen. Pero en general, el perro a veces se esconde y más que nada no se echa nunca en ciertos lugares. Ahí también hay que tener ojo, porque el perro es más miedoso que el gato. El perro, si ve un ser o siente la presencia de un ser desconocido, como dice la canción, el perro sale corriendo. Sí, y el gato sale y dice, dame. El gato lo quiere enfrentar y el gato se eriza y a veces se le va encima. Muchos gatos se le van encima al ser, es la diferencia. Por eso es bueno tener gatos, ¿no? Porque así nos De hecho, nos en el antiguo Egipto y en los templos antiguos tenían gatos porque decían que eran los que guardaban las puertas del inframundo, ¿no? Para que no salieran los demonios del inframundo, o los seres del inframundo, no decían demonios, seres del inframundo. Despídete, vieja. Adiós, adiós, es la gordita, adiós. Sí, no me quiere comida, no le interesa otra cosa. Adiós, adiós al alma, besitos al alma. Bueno, bye. Ahora sí, ya me toca. ¿Ya me puedo despedir? Sí. Ok, mi nombre es Francisco Méndez, esto fue Charlas Paranormales. Saludos a la María Luisa que está viendo a que se duerma. Órale. Nosotros somos Sonora Paranormal en este tema en el que pues es muy difícil ponernos de acuerdo, es muy difícil incluso a veces de creer. Todos podemos ser engañados, no nos sintamos tan poderosos así que nuestra fe nos va a salvar. No necesariamente. Si te pones en el camino de una pedrada, tu fe no te va a quitar la piedra. Sencillamente la pedrada va a llegar. ¿Por qué? Porque va a llegar nada más, pero pues tú tuviste fe, ¿no? Pero
nada más hasta un lado. O sea, es eso. Hay que observar siempre, hay que observar. ¿Para qué? Pues para que ahora sí nuestra religión, aquello que nos liga con Dios, que nos liga con los seres celestiales, con los seres divinos, que nos liga con nuestros creadores o nuestro creador, para que sea un camino y que sea un vínculo o un puente limpio, que no haya cosas en medio ahí que entorpezcan nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro contacto. Y la unión con el espíritu de la Madre Tierra también debemos fortalecer. Así es. Hay que fortalecerlo. Bueno, no sé si me escuché. Sí. ¿Ya te quitaste el micrófono? No, es que la gorda está en mi micrófono. Ah, no, pues. Es porque tiene la gata encima. Ah, bueno. Entonces, adiós. Gracias, Carolina Rosa. Ahora sí. ¿Qué iba a decir? Nada. Larga vida y prosperidad. ¡Órale! Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Usen cubrebocas, mantengan la sana distancia, por favor. Que Dios los bendiga. A todos. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en esta aventura de charlas paranormales. Volveremos pronto. Somos Sonora Paranormal.